El Argonauta. Ubicada desde el año 1981 en el primer nivel del hasta hoy conocido centro comercial Alcides Arévalo, en el centro de Pereira. Esta obra inicialmente se emplazaba sobre una fuente que brindaba la ilusión de falsa cascada. Sin embargo, dicha fuente fue reemplazada por rocas y vegetación decorativa. Está compuesta por 6 módulos geométricos de lámina de acero. En uno de sus extremos sobresale, desafiando la ley de la gravedad, un tetraedro alojado en el interior de otro módulo semejante, unido al vértice de un octaedro que hace contacto con un segundo módulo octaédrico, finalizando con la unión de 2 tetraedros. La dirección y posición de cada módulo dota a la escultura de un virtual movimiento y una dirección casi orgánica. Su color es rojo carmín mate. En biología, los argonautas son una clase de molusco octópodo, algo así como un pulpo. En la mitología griega, en cambio, se hace referencia a la epopeya Jasón y los argonautas, donde Jasón se vio obligado a emprender una travesía fantástica, y para lograrlo, en compañía de 50 héroes destacados, emprendió su viaje en un barco al que le llamó Argo, y así recibieron el nombre de argonautas. Según el artista Martín Alonso Abad, esta obra fue construida para viajar a espacios siderales. Obelisk. La obra, que tiene influencia artística del movimiento Op Art de los años 60, se encuentra situada sobre la carrera séptima, frente a la Plaza de Bolívar, más precisamente en la entrada del edificio Banco de Caldas, desde el año 1988. Esta escultura, ensamblada con lámina de aluminio y platina de acero, tiene un aproximado de 5 metros de alto y un poco más de 1 metro de ancho. Consiste en una cascada de metal cromado de 2 caras. La estructura vertical está compuesta de láminas muy juntas y divididas en 3 espacios por láminas de metal color rojo que la abrazan en forma de V invertida, proporcionando dinamismo ascendente. Por su ubicación en la fachada del edificio puede pasar desapercibida, pero la incidencia del sol sobre ella provoca reflexión de la luz en el material. Su autor es el artista colombiano Jaime Mejía Jaramillo. A pesar de que gran parte de su obra se identifica por ser de carácter figurativo, otra parte importante de su trabajo tuvo el distintivo de ser más del orden de la abstracción geométrica, como es el caso de esta obra. Monolito. Desde 1963 se puede apreciar esta escultura en el pequeño jardín de la entrada al edificio Seguros Bolívar, cerca a la Plaza de Bolívar. Su altura es de 1,62 m. Fue elaborada en cemento a través de moldeado. La obra representa la talla en piedra, una de las primeras manifestaciones escultóricas de la humanidad. De apariencia simple, concentra su valor cultural en las figuras geométricas cortadas en el centro, que configuran un lenguaje simbólico, legado de nuestro antepasado indígena Quimbaya. La escultura, que se ubica en un entorno bancario, se relaciona con el contexto a partir del mensaje que proyecta la entidad y que refleja la obra, solidez y respaldo. Ángel del Silencio. Esta escultura se encuentra dentro de la colección in situ de la Catedral Nuestra Señora de la Pobreza, más exactamente en la capilla de la cripta funeraria. Tallada en mármol, tiene 1,5 metros de alto y unos 80 centímetros de ancho. Esta escultura de carácter iconográfico y religioso
que hace parte de la simbología fúnebre, representa al ángel del silencio, portador de la flor de la adormidera en su mano derecha, y que vela porque el espacio donde descansan las almas sea respetado y reine el silencio, porque este no es un lugar de muerte, sino de recuerdos, de historias y de arte. Virgen de la Piedad. Al igual que la obra anterior, esta pieza se encuentra ubicada en la capilla de la cripta funeraria, en el interior de la Catedral Nuestra Señora de la Pobreza, un claustro silencioso. Con 1 metro de alto y de ancho un par de centímetros menos, tallada en mármol, material que permite definir pequeños detalles que gracias a sus propiedades le dan realismo. La escultura es una réplica a menor escala de la famosa obra renacentista de Miguel Ángel, La Piedad. La ubicación de la escultura en la cripta catedral refuerza aún más el hecho bíblico trascendental, que recrea la crucifixión y muerte de Jesucristo en manos de su madre, la Virgen María. La obra hace parte de la colección de arte religioso que ornamenta la catedral y que configura elementos importantes para el ritual eucarístico.